Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de martes en la televisión pública. Atención porque un programa hoy con dos testimonios más que interesantes, dos entrevistas por delante que vamos a compartir con ustedes que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con lo que le pasa a la gente. En primer lugar están viendo en pantalla a Gustavo Valdés, gobernador de la Unión Cívica Radical de la provincia de Corrientes, con quien vamos a hablar por Zoom, por supuesto, porque se encuentra en su provincia que en este momento sufre varios focos de incendio, provincia cuyo territorio se quemó sobre el 100% en un 10% en lo que va de las últimas semanas. Bueno, el rol del Estado Nacional, el rol de las otras provincias ayudando o no. ¿Qué pasó con el ministro de Medio Ambiente? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser el día después en Corrientes con respecto a la situación económica? Y por supuesto en el medio la política, como siempre, su panorama a nivel Fondo Monetario Internacional, a nivel elecciones del año 2023, ¿quiere ser presidente Valdés? Bueno, muchísimas preguntas que por supuesto le vamos a hacer, reitero, al gobernador de Corrientes. Y está ya en el estudio de la televisión pública, en el estudio 2 de Desiguales, el fiscal Federico Delgado. Vamos a hablar, hoy se cumplen 10 años de la tragedia de Once y Federico Delgado fue el primer fiscal de la causa, así que seguramente vamos a poder intentar responder algunas preguntas, certezas y demás respecto de algo tan sentido y que por supuesto generó tanto dolor en la sociedad argentina. Pero además Federico Delgado es uno de los pocos integrantes del sistema judicial en la Argentina que suele expresar lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa y su reflexión respecto de la necesaria reforma del Poder Judicial, coincidiendo en que si dentro del propio Poder Judicial sus integrantes no son un apalancamiento para la decisión política de esa reforma, es imposible poder llevarla adelante. Desde ya un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el mundo judicial, como por ejemplo los regímenes especiales que también están dentro de la discusión política cotidiana. Pero además ayer en la República Argentina falleció Susana Torrado y queremos en Desiguales comenzar recordando a esta científica, socióloga, doctora en demografía, porque ella protagonizó, lamentablemente digo esto, una tapa que la vamos a ver a continuación, por una frase que le dijo entonces el ministro de Economía, Domingo Cavallo. La tapa es esta, que dice, a lavar los platos. Así trató y se refirió a ella como esa mujer, Domingo Cavallo, una científica de prestigio que vivió en el exterior, que se capacitó en Francia y demás, cuando expuso lo que vivían en ese momento los científicos del CONICET. Una referente de las ciencias sociales de la Argentina, de toda América Latina. De hecho, militó muy fuerte y consiguió la reapertura de la carrera de sociología después de que la cerrara la última dictadura cívico-militar. Y se especializa además, o se especializaba Susana además, en las consecuencias de las políticas de ajuste sobre el empleo. Y ese septiembre de 1994, cuando Cavallo le contesta de esa manera, lo que había dicho Susana Torrado era que las políticas neoliberales del menemismo generaban, entre otras cosas, desocupación. Y frente a eso, Domingo Felipe Cavallo contestó que se vaya a lavar los platos, con las lecturas y no lecturas que se hicieron en ese momento de todo eso. Bueno, tenemos una entrevista que le hizo Adrián Paenza a Susana Torrado. Escuchen lo que dice y después decimos por qué Pablo dice, bueno, esto fue hace 30 años, mírenlo con esos ojos. En el 94 el ex ministro Cavallo se enojó por un comentario que yo hice en una radio acerca de la subida del desempleo y lo mejor que atinó a hacer es mandarme a lavar los platos. Fue una cosa simbólicamente muy importante. La concepción que se tenía además de cómo es la actividad científica y además de cuál es el diálogo que se puede entablar con la comunidad científica respecto a la marcha de la economía y a la marcha de la sociedad. Después me llamaba esa mujer. Es decir, que me sacó el título de doctora de científica, de señora, me llamaba esa mujer. Pero te das cuenta que eso es justamente porque es lo que le sale. Es absurdo. Es un insulto, es un agravio tan grande. ¿Por qué decíamos que hay que mirarlo con ojos de hace casi 30 años? 1994 fue cuando Cavallo le dijo esta frase. Porque el feminismo no había irrumpido con la fuerza que lo hizo del 2015 en adelante. Porque incluso
La propia Susana Torrado, que seguramente debe haber tenido una militancia feminista y una vida con esa lógica, no le da esa impronta, sino que habla también del desprestigio a la ciencia, que por supuesto que existía, pero ningún hombre Cavallo le iba a decir que vaya a lavar los platos, a ningún hombre lo iba a tratar de ese hombre. Por el contrario, podría haberle dicho, bueno, discutamos de política, que se calle, no sabe nada, pero nunca lavar los platos como hizo con Susana Torrado. Y por supuesto, la humillación del neoliberalismo respecto de la ciencia y la tecnología, bueno, no hace falta irse muy lejos para saber que eso es una constante, es parte de un ideario, no fue una casualidad. Pero claro, en ese momento la principal reacción, en función de lo que dice Lucila, fue toda la comunidad científica se sintió ofendida. De hecho, bueno, ¿cuántos científicos y científicas emigraron, se fueron del país? No solamente por la situación que ya vivían, sino también por la expectativa y el horizonte, o cuántas generaciones no eligieron dedicarse a la ciencia y el desarrollo científico-tecnológico porque sentían que, claro, la política no acompañaba, el rol del Estado estaba desapareciendo en ese sentido. Por eso la reacción principal en ese momento se tomó de esa manera, pero hoy se ve desde otro lugar. Primero porque la ciencia y la tecnología está estabilizada en términos del prestigio y del rol que tiene el desarrollo de un país. Insisto, más allá de las últimas experiencias y lo que ha ocurrido en los últimos años. Pero además, la participación de las mujeres en el esquema científico nacional. Tenemos una placa con información para que veamos, bueno, qué pasa hoy en la ciencia argentina, año 2022, con las mujeres. Esto ocurre en el CONICET. ¿Qué porcentaje de mujeres asistentes hay? El 61,39% del total. Adjuntas, 55,65%. Independientes, casi 50%. Principales, casi 42%. Superiores, 24%. ¿Cómo va bajando la cantidad de mujeres a medida que sube la jerarquía que ocuparían? Cómo cuando ingresan son más del 60% y cómo cuando llegan a un cargo superior son menos del 25%. ¿A qué me refiero? ¿Son más las mujeres en la ciencia? Sin ninguna duda. ¿Ocupan igual cargos jerárquicos que hombres a pesar de ser más de entrada? No. Y esto no ocurre solo en la ciencia, y no estoy cayendo sobre esta rama como exclusiva. Ocurre en general, ocurre en la medicina. La cantidad de inscriptas y recibidas por año son muchas más mujeres que hombres. Uno va a la sala de espera de un hospital, mira esas carteleras que hay con los jefes de cada servicio y son jefes, te diría casi en un 100%. Bueno, esta es la manera de Desiguales, primero de honrar la memoria de Susana Torrado, de estar muy cerca y en el abrazo a sus familiares y personas cercanas, y también tratar de reivindicar efectivamente su lucha. Conquistas un montón, todavía hay una enorme cantidad de pendientes. Vamos. Nos vamos a la mesa, arrancamos Desiguales, programa libre de humo. Ya charlamos con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, está acercándose al living de Desiguales Federico Delgado, el fiscal. Pero buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo anda? Buenas ¿Todo bien? noches. Bueno, título, Estefanía Pozo. Vamos a repasar el impacto, no me salía la palabra, el impacto económico en los incendios de Corrientes. Muy bien, Néstor Espósito. Nos empezó a mover de nuevo la causa por espionaje ilegal. Eso es lo que parece, porque al final de la historia hay una mala noticia. No todo es lo que parece. Exactamente. Muy bien. Bueno, y vamos a desarrollar con Pablo Ibáñez lo que de política hoy más se habla y tiene que ver alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que está pasando en la construcción política dentro del Frente de Todos? Pablo, sí, querido. Horas decisivas se está esperando para que entre jueves, viernes, incluso podría ser el fin de semana, se termine de acordar, de sellar el acuerdo, el memorándum con el Fondo Monetario Internacional, para posteriormente enviarlo al Congreso. Mucho ruido, definiciones, reservas, objeciones, críticas. Un dato inicial es que cuando uno repasa el universo del Frente de Todos, hay pocas voces que hacen una defensa tajante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si uno se pone estricto, posiblemente se acotaría al presidente de la Nación, a Martín Guzmán, a algún otro ministro y a algunos dirigentes. Después hay un ala que ha sido crítica. Creo que la figura más importante ha sido Máximo Kirchner con su renuncia, justamente que tiene que ver con el acuerdo. Y después hay un universo bastante amplio que sostiene que era lo único que se podía hacer, que no está del todo de acuerdo, pero era una especie de encerrón, una emboscada, una herencia recibida y en las condiciones que se está,
como es históricamente el fondo, lo hemos hablado, no es que el fondo ahora es bueno, sino que simplemente ha tenido su política, su modo de actuar, y en ese caso así, con ese actor se está negociando. Pero además aparece un elemento que es interesante. En estos días hubo 3 borradores circulando. Hubo versiones, contraversiones. Y lo importante es saber por qué ocurre esto. Y uno de los elementos es que la mesa chica que está negociando, discutiendo y resolviendo el memorándum, el acuerdo con el fondo, es efectivamente muy chica. Hay 5 integrantes en esa mesa. Está Alberto Fernández, está el ministro de Economía Martín Guzmán, está el titular del Banco Central Miguel Pose, está Sergio Chodo, que es la mano derecha de Guzmán, el negociador directo, y está también Vilma Ibarra. Son esos 5. La secretaria de Legal y Técnica, porque también en un acuerdo de esta naturaleza, que además va a ir al Congreso como una especie de apruébese y se va a tener que decir sí o no. No se va a poder retocar lo que tiene el contenido Eso es del acuerdo. importante, Pablo. Digamos que es un acuerdo con llave cerrada, ¿no? ¿Te gusta? Llave en mano. Llave en mano. ¿Te gusta o no te gusta? Te abstenés. O sea, se aprueba o se desaprueba, pero no se modifica en el Congreso. No se No. modifica en el Congreso. Ahora voy a hacer una observación con, Sí. con ese punto. Estas 5 personas son las que mantiene. Cuando uno mira la foto, algo está faltando. A ver, ¿alguien del cristianismo? ¿Puedo hacer una pregunta insidiosa a este punto? Por supuesto. ¿Se puede negociar un acuerdo con el Fondo Monetario en una asamblea universitaria? No, No. no. Porque quizá, gracias Lucía, Está muy bien. porque quizás la crítica es cuánto se participó antes en las discusiones previas, pero no me imagino que la negociación la lleve un conjunto muy Por amplio, supuesto muy que no. abierto de ¿Por qué? funcionarios. Pero ¿por qué digo esto? Te voy a decir la crítica que más suena y la explicación del gobierno. La crítica es cuántos escuchamos que dicen, no sé, estamos esperando la letra chica para ver efectivamente qué termino de decir de acuerdo con el fondo. Todo el mundo. Menos. Si hay sospechas sobre por qué tiene que decir la letra chica, es porque todavía no está del todo claro que va a decir la letra chica. Sí. Ahora, ¿esa letra chica esconde alguna sorpresa? Da la impresión que no. Da la impresión Se que lo habla de que va a decir cláusulas la secretas, Bueno, por ejemplo, cláusula secreta lo desmienten de manera terminante porque no, por lo menos no el acuerdo que vaya. Usted imagina que diga, vamos a mandar este acuerdo al Congreso para que lo apruebe, pero tiene 3 cláusulas secretas que Ahora- no se pueden tocar. Vótenlas. Digo, el fondo no Pero, es Pablo- ingenuo para permitir cláusulas secretas que podrían detonar una crisis o un rechazo. Pero me surge un interrogante, Sí. ¿no? Digo, vos decís que estos días hablamos sobre borradores. Esos borradores los deben haber visto, imagino, más personas que estas 5 para que se haya filtrado. Sí, ahora, no está el texto final porque todavía no se terminó de escribir. Es así de simple, digo. ¿Se Un sigue borrador negociando? no deja de... Se sigue negociando. Este fiase, sigue, se sigue. fiase, Se sí, está sí, negociando. sí. Es más, te voy a dar un detalle que usted le llamará un poco la atención. Estefi, por ahí vos tenés el mismo dato. Serán 200 carillas, 200 páginas, 100 páginas, 50 páginas, 18 páginas, 20 páginas. Va a ser en inglés. Hay un detalle que parece un dato menor. Se va a hacer en No, inglés. no es un dato menor. Se va a tener que traducir para enviarlo al Congreso para que se interprete y además es una traducción técnica que va a tener que ser muy rigurosa en eso también. claro, está en el bien, reflejo. Sí, porque cada... Digo, Sí, la etapa subsidios, por ejemplo, es algo que se sigue negociando hasta el último minuto. La manera en la que se va a calcular la evolución del dólar, de las tasas de interés, ya parece que está bastante más más cerrado, más perfilado. pero en el caso del dólar sí, la evolución va a estar atado de alguna manera al índice de precios. Esa metodología final todavía no la conocemos, sobre todo porque eso dispara y abre una serie de preguntas respecto también de la tasa de interés. Es decir, todas las variables como importantes, grosas, que te determinan, por ejemplo, o que te atan los desembolsos al cumplimiento, esas hasta el último minuto se están revisando, ¿no? Antes de preguntarle a Pablo y a quien quiera sobre la oposición, ¿qué dice del momento político del Frente de Todos el hecho de que hayamos estado ayer casi haciendo un máster en términos de sistema previsional a partir de un borrador preliminar filtrado y que además solamente tenía alguno de eesos aspectos? E Sí. hicimos todo un análisis de lo que implica a Que- partir de esto. Que incluso el borrador es bastante específico en que no se va a tocar, que no está en el proyecto por lo menos, ni la decisión de tocar la fórmula jubilatoria, ni modificar las edades. Hay un párrafo
que generó alguna especulación, que es la idea de optativo para aquellos que quieran trabajar más tiempo que su edad. De manera voluntaria. De manera dice. voluntaria. Eso generó una especulación que también tiene que ver con los ojos del que lo lee. Digo, porque en ningún lado dice ni que se va a modificar la fórmula jubilatoria, ni que se van a modificar las propuestas de depende edades. en manos de quién estaba, te interpretaban y te instalaban públicamente Me preguntás a mí. Sí. ¿Qué? Te pregunto a vos. Me preguntás a mí, que leí el documento. Sí. Esa parte no es que no me preocupa una reforma jubilatoria, nada más lejos que eso, pero la verdad es que no me generó tanta atención como el compromiso que asume el Estado argentino en determinadas circunstancias con el Fondo Monetario a revisar de manera conjunta ciertas cosas y a aplicar cualquier cumplimiento extra de las metas acordadas a reducir las metas acordadas. Es decir, el Estado argentino se compromete a hacer un ajuste más profundo que el que se comprometió en este acuerdo. ¿Por qué? Porque todo lo extra que logre va a reducir aún más el compromiso que asumió. Entiendo. Bueno, a mí me sigue preocupando la escena política y cómo estuvimos hablando tanto tiempo y seguimos hablando tanto tiempo, bueno, insisto, sobre un borrador que es un recorte y que alguien filtró. ¿Se sabe quién lo filtró? La información, primero no se puede dar nombres porque... No. La información es que no se filtró, y lo que voy a decir va a generar más especulación, pero que no se filtró del Congreso. Es decir, No, del Congreso que no me se filtró consta... Bueno, me porque gusta que me diga que me consta bueno. porque yo me puedo respaldar en que le consta a Steffi y yo me desentiendo del tema. Ahora, No, pero ya digo, que me consta que muchos están diciendo que no nos llegue ningún borrador bueno, porque queremos por que nos eso llegue digo. el final. Pero, Está muy bien, esa es una actitud sumamente responsable a mí. Bueno, pero ahí te voy a decir algo que dijo, si tenemos un minuto y medio más, que es algo que dijo Luli. Evidentemente hay un clima espeso dentro del Frente de Todos respecto al acuerdo. ¿Cuánto de eso tiene que ver con los títulos que conocemos? Porque ya había desacuerdo con las pautas sobre el déficit. Eso se conoce, ya está, eso no está en ningún borrador, eso ya se dijo cómo va a ser. Hay desacuerdos con el permiso de emisión monetaria, que también ese acuerdo se ha manifestado. Es decir, se va a sumar con la letra chica nuevo desacuerdo. ¿Por qué? Porque una figura muy importante del oficialismo me dice hoy: queremos, y fue el pedido de Cristina, que entre por diputados para que cuando conozcamos el proyecto en diputados, si vemos que en diputados hay algo que se pone picante y que no va a pasar por el oficialismo, Va a Senado. lo podamos llamar al Claro. Senado a Guzmán y pedirle a Guzmán que reinicie la conversación con el fondo para discutir algunos puntos que considere. ¿Sobre qué reservas? Es la pregunta. Es la gran pregunta que ¿Sobre qué tenemos de reservas los se tiempos. hace? En el medio de todo esto, la oposición, quiero decir, jugando también. Sí, claro. Amenazando con, podemos tirar abajo este acuerdo. Tenemos el quórum, o tenemos los votos, mejor dicho, para aprobarlo y para hacer una posición responsable, pero también los tenemos para tirar todo por la borda. Esto estuvo diciendo parte del arco opositor en los últimos días. Sostenemos lo que hemos dicho también de manera reiterada, no al default, y que la Argentina tiene que honrar las deudas. Si en el 2023 nosotros somos gobierno, ¿queremos ser gobierno en default? Y ya hemos dicho que nosotros no vamos nunca a empujar a la Argentina al default. Nosotros queremos que el gobierno consiga un acuerdo, porque lo último que queremos es que la Argentina entre en default y se le complique el financiamiento a los exportadores, y acto seguido se dispare el dólar y después le pega a la gente porque la inflación se vaya a las nubes. Que el default sería catastrófico para la Argentina, lo fue en el 2001, recordemos en el 2001 era el default con acreedores privados. Sí. En esta instancia sería con organismos multilaterales de créditos, o cual la situación Único, ¿no? peor para la Argentina, único. Una calamidad para la Argentina entrar en default. No te puedo adelantar cómo vamos a votar porque todavía no conocemos absolutamente una línea, una letra, una consonante del borrador, ¿no? Nosotros hoy tenemos los votos para hacer caer el acuerdo. Nosotros, si la oposición realmente quisiera, puede voltear el acuerdo en el Congreso. Tiene los votos suficientes para voltearlo. La pregunta es si le conviene, más que si quiere. Yo me permito decir si se animan. Bueno, Porque también. también hay que entender primero, lo hemos dicho 20 veces. Pero y digámoslo claro, y es ¿si se animan a redundante. qué? No, si se animan a tomar una decisión de ese tipo, porque también De bloquear el acuerdo. bloquear el acuerdo, que el acuerdo tiene dos partes.
el Fondo Monetario y el gobierno argentino. Es decir, Sí. también si la oposición, eventualmente, si Tetaz, como dirigente de Juntos por el Cambio, se anima a decirle que no a un acuerdo del Fondo Monetario, digo, porque si no parece que es una cosa solo contra el gobierno, pero es algo que está acordado entre dos partes. Y me quedo también con este detalle de que parece una obviedad, pero hay que volver siempre al tema. Cuando se hizo el acuerdo anterior con el Fondo Monetario, lo veía a Juez ahí, que por ejemplo decía que no conocemos nada de la letra. No hubo ninguna consulta con el Estado, no hubo ninguna consulta con la oposición, no hubo ninguna letra previa conocida para ningún dirigente, no fue nada del Congreso y no hubo demasiadas objeciones ni columnas indignadas sobre ese proceso. Por lo tanto, ahora también es cierto que si bien puede ser válido que decisiones de este tipo pasen por el Congreso para darle más institucionalidad, para darle más valor y demás, también en algún momento hay que tener cierto criterio, cierta lógica de comparar los tiempos políticos y las decisiones que uno tomó antes con las decisiones que tomó ahora. Vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema y les prometimos que íbamos a charlar sobre la situación en la provincia de Corrientes. De hecho, en Desiguales venimos tratando el tema con bastante detalle. Steffi, se empieza, por supuesto, a hablar. Ayer lo hicimos con el propio viceministro de Ambiente de la Nación sobre el después. Todavía, de todas maneras, no está totalmente controlada la situación, ni mucho menos. Las lluvias que están anunciadas no alcanzarían en magnitud a tratar de resolver el tema, pero se empieza a hablar de los costos económicos, Steffi, en la provincia. Sí, las estimaciones que conocemos las hizo la Sociedad Rural de Corrientes y la primera que conocimos hablaba de una pérdida de 25.000 millones de pesos, pero solo teniendo en cuenta que en ese momento se habían quemado 300.000 hectáreas. Ahora vamos casi 800.000. Hubo una revisión de la Sociedad Rural de Corrientes y le puso un nuevo número. De 25.000 millones pasó a 60.000 millones de pesos, lo que se considera que ya se perdió hasta el momento y no está garantizado que esto sea el fin de la situación. ¿A dónde es a donde más se registraron pérdidas? Y que esto tiene un hilo rojo directo al bolsillo de todas y todos los argentinos. Por supuesto que lo principal es la producción ganadera. En la provincia de Corrientes es la cuarta provincia productora de carne y lo que se produjo es que hay 20.000 toneladas menos de carne que se va a producir porque justamente hubo una muerte de alrededor de 40.000 terneros. Bueno, hoy por la mañana el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, lo que dijo es no este año, pero el que viene, atención con un desabastecimiento en el rubro carne, producto de esta situación. Exacto, y ahí ya tenés eso y el precio, ¿no? No solamente También el abastecimiento, sino el precio. Por eso decíamos, tiene un hilo rojo con la canasta básica de alimentos. Otras dos cosas sensiblemente importantes para la canasta básica de los argentinos, la yerba y los cítricos. En el caso de la yerba y los cítricos, el 50% de la producción ya se vio afectada. ¿A nivel nacional? No. Esto a es nivel provincial. A nivel provincial. Bien. En el caso del arroz también, un consumo bastante básico, ya son 200 millones de toneladas de arroz. Y en el caso de la madera, yo le puse madera, pero ahí son 40.000 hectáreas de bosques que se quemaron y que también hablan de un sector que es muy importante para la economía de Corrientes. Todo esto tiene podemos decir, un vínculo directo con lo que va a terminar sucediendo el año que viene, sobre todo en tema carnes y yerba, o sea, tomar mate y comerse un asadito, que es quizás lo más característico de la Argentina. Ya este año luce bastante complejo para el año que viene. La pregunta es de dónde va a salir la ayuda para que esos productores también se recuperen, porque son hombres y mujeres que perdieron absolutamente todo, que van a tener que trabajar la tierra de una manera muy particular para que vuelva a ser productiva, para que vuelva a la cadena a funcionar. De hecho, el gobernador, con quien en teoría vamos a hablar en minutos nada más, ya dijo, el Estado Nacional va a tener que estar presente. Sí, Sí, totalmente. hay un dato muy curioso. No sé si tenemos el cruce entre el presidente de la Sociedad Rural Pino y Julián Domínguez, porque la pregunta sobre, claro, el Estado Nacional va a salir a contener, digamos, ¿no? El Estado provincial también. Ahora tienen que mirar sus números. ¿Cuáles son los recursos? ¿O de dónde van a salir los recursos? No solamente en el marco de un acuerdo con el fondo, si además ocurre lo que efectivamente pide la Sociedad Rural Argentina, que es que se eliminen las retenciones. Compartimos el cruce.
La ley de emergencia que se dictaminó en diciembre del 2020 con un plazo de 2 años, caducó esa ley y dentro de la ley de presupuesto había una posibilidad de darle al Poder Ejecutivo una prórroga para poder trabajar sobre el tema de retenciones por 2 años más y esa ley de presupuesto no fue votada. Sigue vigente y prorrogado el presupuesto del 2021 y eso es una potestad constitucional que le da el Código Aduanero al presidente y nada de las facultades del 2021 se han alterado porque no hubo ninguna ley del Congreso que la modificara. No habiendo ley de emergencia y no habiendo ley de presupuesto, no se puede cobrar ese tributo de derecho de exportación porque todo tributo tiene que estar respaldado por una ley. Creo que es un hecho político. La Argentina tiene demasiados problemas en su frente externo heredado por el gobierno de Macri como para detenernos a generar nuevos conflictos. Bueno, la posición de Domínguez es muy clara en términos de argumento y en términos políticos. Ahora, siempre el Estado aparece en momentos de catástrofe y en momentos de muchos años, siempre aparece reclamado por aquellos que después lo quieren desfinanciar. Eso es muy llamativo, ¿no? Hay algo que es podemos decir, un destello para la Argentina positivo en el medio de una catástrofe mundial que tiene que ver con la situación en Ucrania y cómo esto modifica el tablero a nivel, diría, internacional de todos los commodities. Hoy, por ejemplo, la soja subió 2%, $600 la tonelada está. En el caso del maíz subió 3% y en el caso del trigo 5,6%. $310 la tonelada aproximadamente en el caso del trigo. Para la Argentina, por supuesto, miramos esos números y decimos, uy, ¿cómo va a venir la inflación más adelante? Pero por otro lado, sabemos que también esto impacta de manera positiva en la recaudación del Estado. Entonces, son esas cosas que en el medio de una tragedia, insisto, como una guerra y todo lo que eso significa, hay algunas cosas positivas para el Estado, no para los ciudadanos, porque, insisto, sí, claro. Que suba la soja y el resto de los commodities tiene de vuelta un hilo rojo a la canasta básica alimentaria. Pero conociendo los mecanismos y con tanta anticipación se pueden evaluar decisiones políticas que afecten eso. Lo que pasa es que de vuelta vas al conflicto de interés con aquellos que no quieren ceder absolutamente nada y que cada vez que le reclaman al Estado, le piden que el Estado esté, pero cuando el Estado dice, bueno, pero hay que generar recursos, ¿quién los pone? Fuera ahí del la Estado. discusión, claro, ahí la discusión se vuelve de clase como siempre, digamos, ¿no? Vamos al living. Nos vamos al living con el fiscal Federico Delgado que nos está esperando y en un ratito nada más, vinculado a todo esto, por supuesto, nuestro compañero Néstor Espósito nos va a contar en qué anda y si se mueven o no las causas por espionaje ilegal. Federico, ¿cómo estás? Muchas gracias por volver Federico. a Desiguales. Por volver a Desiguales, gracias por invitarme. Bueno, ¿en qué momento estamos de la vida, así le voy a preguntar, la vida política del Poder Judicial a tu criterio, vos que lo integrás? A mi criterio, hace mucho tiempo que el dispositivo institucional, tal como funciona, está agotado. Y está agotado porque la justicia es el último lugar en el que el ciudadano puede reclamar la tutela de la Constitución cuando alguien nos hace algo de manera injusta. Y eso no funciona para el jubilado que quiere cobrarle el reajuste jubilatorio, para la persona que perdió el trabajo y quiere cobrar su indemnización, y para las personas que le clavaron un cheque sin fondos y tarda 15 años para ver si puede conseguir que el acreedor se haga cargo de eso. Está buenísimo que lo plantees así porque en general hablamos del Poder Judicial, hablamos de las megacausas, digamos, ¿no? O vinculadas a la corrupción, o ahora el tema del espionaje y demás. Vos estás yendo a el contacto concreto del ciudadano común corriente, nosotros y nosotras, respecto del Poder Judicial. Cualquiera de nosotros cuando va a la justicia, lo que siente cuando va como ciudadano a buscar tutela, a hacer valer un derecho, es que termina comprando un problema y no encontrando un sitio en el que la vida se te hace más fácil. Y eso hay que hacerse cargo, eso funciona así, eso hace mucho tiempo que está así, y basta que ustedes recorran algunos lugares, algunos edificios a los que aún hoy no sé si se puede entrar, que ingresan a ese lugar y ven una suerte de carpetas que parece que se te vienen encima. Esas carpetas son conflictos, son personas, hay emociones, dolor, hay olores, digamos. En eso se ha transformado nuestro sistema institucional en el aparato judicial. Por eso me parece que hay una reforma que el propio sistema la pide a gritos. ¿Y por qué no viene? No viene, yo odio ser autorreferente en esto, pero yo humildemente, hace mucho tiempo que trato de pensar estas cosas y lo he escrito en algunos libros y a mí me parece que hay un doble problema.
El sistema judicial, como está, casi yo diría que se escapó de la Constitución, aunque hay muchos jueces y fiscales buenos, pero hablo del dispositivo, se escapó de la Constitución, hace otras cosas, además de aplicar la ley. Eso me parece que es muy remunerativo para una pequeña minoría, muy pequeña pero muy poderosa, y es muy hostil a las grandes mayorías. Pero por esas cosas que tiene la vida política de las sociedades, me parece que hay ese pequeño grupo muy poderoso sigue usufructuando ese sistema institucional que de algún modo acompaña un sistema de acumulación que permite que haya cada vez menos derechos o que hace que las causas no prosperen y que la gente sienta que perciba que hay injusticia. Eso convive con una suerte de apatía ciudadana, con una falta de apropiación social de la cuestión judicial, que las personas sienten que eso es muy lejano. Eso se trabajó mucho, Federico. Es siempre, la sensación es que se hace un esfuerzo para que la ciudadanía se sienta lejos. Absolutamente. Hay una pedagogía para construir lejanía. Claro. De hecho, el sistema judicial, las palabras que utiliza, es la primer barrera. Nosotros nos comunicamos por la palabra, por el lenguaje. Yo te soy es sincera, imposible. No se entiende. Hay que traducirlo a los fallos, bueno, digamos. es la primera barrera. Escribir mal, difícil, largo, sentencias de 300 hojas. ¿Quién puede leer 300 hojas? Es como la letra de los médicos, ¿viste? Y en la receta no entendés nada. Es parecido. breve. ¿Pero qué construye? Lejanía. Entonces va a ser en manos del experto que tiene que traducir qué puso en la receta. Es bastante parecido. Claro. Néstor. Uno entiende, doctor, cuando se habla de la justicia de Comodoro Pi, del lawfare, de los intereses políticos, económicos y demás. Es Comodoro Pi, es un nicho. Ahora, ¿qué le pasa al juez ese que tiene un juicio laboral por alguien que echaron del trabajo y que tarda 2 años y medio en pedir el quit del damnificado, que además está esperando que le paguen algo que es de carácter de naturaleza alimentaria? Uno puede entender que Comodoro Pi tenga determinados intereses, pero a ese juez, ¿qué le pasa? Le pasa que no pasa nada. Le pasa que nuestro sistema institucional carece de incentivos para que los magistrados sean leales con la Constitución a la que le prometieron lealtad. Lo que es desidia. Puede ser desidia, puede ser vagancia, puede ser que no hay castigo. Puede ser que no le interesa. Nadie le va a preguntar a fin de año, señor, le ingresaron 10 demandas por un juicio laboral. ¿Cuántas falló? Ninguna. ¿Y por qué? ¿Y qué hizo usted? ¿Cuántas horas vino a trabajar? ¿Cuál es el problema? ¿Quién debería hacer eso, Federico? Eso debería hacerlo el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, tal como están planteadas las cosas hoy. Puede ser una gran oportunidad para la política, para que política con mayúsculas y sin ningún tipo de egoísmos, discutan de verdad un Consejo de la Magistratura que sea un lugar en el que se construyan incentivos para que la justicia trabaje mucho mejor. Pero recordemos que, de hecho, estuvo aquí el ahora presidente del Consejo de la Magistratura, hablo de Lugones, hace unas semanas o meses, diciendo que la Corte, cuando se refiere a esto, bueno, dar marcha atrás con el cambio en el Consejo y demás, legisló. Eso puede ser. Yo digamos, me detengo, miremos para adelante. Sí. Tenemos la posibilidad de diseñar un Consejo de la Magistratura. Pero hay tiempo porque es mitad de abril la fecha. Tienen que hacer una ley, digamos, ¿no? ¿Cuántos artículos puede tener? 30. Pero no creo que sea un problema de magnitud. ¿Ves condición política? No, lo que veo es lo que no veo es franqueza. No veo franqueza en los actores institucionales para remangarse, olvidarse de los ismos, pensar en la Constitución y pensar en la promesa derivada del contrato electoral, de sentarse a una mesa las horas que haga falta y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la justicia funcione? Ahí trabajemos la designación y, ¿sabes qué? Evitemos que ustedes, cuando hay una denuncia importante, pregunten, ¿a quién le tocó? Porque ese es el síntoma de que nuestra justicia funciona mal. Porque ustedes intuitivamente o por la experiencia saben que depende de quién intervenga, pueden perfilar el resultado del caso. Eso es lo que hay que terminar con eso. Hay que de verdad construir un sistema en el que ingrese a la justicia y salga lo que tenga que salir. Y eso no es tan difícil de hacer. Eso no hay que ser mago ni hay que ser Messi. Ahí lo que hay que hacer es sentarse con franqueza y renunciar a utilizar ese dispositivo para construir poder en términos particulares. Pablo Ibáñez. Sí, 2 cuestiones, Federico. Por un lado, la justicia suele tener esta característica, que es criticado en algunos casos por su acción respecto a la seguridad ciudadana, donde ha demostrado tener alguna incapacidad,
y también a su vez está criticada por esta acción respecto a la corrupción, a lo institucional y demás, como que de algún punto parece juntar los dos lados de la grieta y por eso es uno de los poderes más objetados. Pero hay un elemento que aparece siempre con la justicia, que es los jueces son intocables, porque siempre está la presunción de que la política lo quiere correr o quiere correr los jueces que no responden a la justicia. ¿Cómo administrar ese matiz? Porque uno también entiende que el resultado de la justicia es malo. Primero, la autonomía de los jueces no es un derecho de los jueces, es de los ciudadanos. Primero, los ciudadanos tenemos derecho a que haya jueces que sean autónomos. Por eso tiene algunas protecciones institucionales. Ahora, que tengan protecciones para trabajar en paz y para que tengamos el derecho a un juez imparcial, eso no quiere decir que no se pueda controlar. Y acá hay una serie de resignificaciones en la que protecciones institucionales que están pensadas para el ciudadano se transforman de alguna manera en una suerte de privilegios o de escudos para los ocasionales funcionarios. Pero por eso te digo, ahí hay que trabajar. Cuando el juez no trabaja o es poco eficaz o poco proactivo, también está parado sobre esa condición de ser casi intocable o considerarse intocable. Pero eso ocurre porque la Constitución es sabia y hay espacios, por ejemplo el Consejo de la Magistratura, que fueron diseñados en 1994 para intervenir sobre eso y para que eso no sea un poder absoluto del juez, sino que tenga la obligación de rendir cuentas como la tenemos cualquiera de los ciudadanos en cualquier orden de la vida. Por eso digo, hay que trabajar con franqueza y hay que simplemente leer la Constitución y hacer una ley que respete esos ítems. Federico, lo último sobre esto, porque tenemos varios temas para charlar, pero cuando vos pedís franqueza para solucionar esto y que, como recién decía el Graf, no hay que ser ni mago ni Messi para resolverlo, me hace acordar a las discusiones alrededor, por ejemplo, del tema inflación. El gobierno ha tenido una postura siempre, bueno, acá lo que ha faltado es que todos se sienten en la mesa con buena voluntad, cada uno diga, bueno, cuál es su costo, cuál es su margen de ganancia razonable y lo vamos a solucionar. En el medio lo que hay es actores, a veces con nombre propio o espacios concretos de poder que no quieren llegar a esa solución o cuyos proyectos son tan antagónicos, en este caso en la utilización del Poder Judicial para poder llevar adelante cosas que están reñidas con la Constitución. Esto es lo que, o sea, no parece ser un problema de voluntad, parece un problema mucho más intrínseco, casi de corrupción enquistada muy fuerte en el esquema. Por eso humildemente sostengo que cuando discutimos la justicia, discutimos cómo funciona el poder político en la Argentina realmente existente. Claro. Cuáles son las articulaciones, cómo funciona ese poder político. Guillermo O'Donnell decía que la Argentina funciona en base a un corporativismo anárquico, en el que las instituciones son una especie de ring, de arena, en el que cualquiera puja por tomarla, por subordinarla respecto a sus intereses y hacer lo que quiera con las instituciones. Eso yo lo estoy exagerando por los tiempos propios de la tele, pero me parece que la justicia no escapa a esa matriz. Hay una Argentina legal y una Argentina real. La Argentina real está plagada de egoísmo, de pujas corporativas, de intereses mezquinos. La justicia no puede escapar a eso. Claro. Por eso cuando discutimos poder judicial, discutimos cómo se sedimenta el poder político. De hecho, Néstor Kirchner y Gustavo Vélez no pudieron hacer su reforma judicial. Cristina Kirchner lo intentó, consiguió las leyes y las leyes al final terminaron todas mutiladas. Alberto Fernández tiene su proyecto de ley dando vueltas por el Congreso desde hace ya un par de años. Yo solamente recuerdo que Carlos Menem logró modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Esto quiere decir que no es tan fácil como discutir una ley. Estamos discutiendo cómo funciona el poder político. Bueno, mencionaste casi a todos los últimos presidentes, no Alfonsín, que tuvo otros líos también bastante importantes viniendo de una dictadura. Menem, Kirchner, Cristina Fernández. Macri tuvo el suyo con Garabano y no pudieron. También lo Justicia 2020 lo intentaron y no pudieron. Y mi pregunta es, ¿había alguna lógica común en todos esos proyectos de reforma o eran totalmente diferentes? Yo creo que hay una intuición común, que algo hay que hacer con la justicia. Hay una intuición común que algo hay que hacer con la justicia porque funciona de un modo, ustedes saben bien cómo funciona, pero el primer rasgo en términos de vida pública es ser tolerante con los gobiernos de turno y después ser feroz con esas mismas personas cuando dejan los gobiernos. Digamos, bajo ese gran paradigma hay un montón de vicios. Pero, Federico, y me parece que todos son conscientes de eso y nadie ha logrado de verdad crear las condiciones para tomar el toro por Pero los no astas. es el mismo proyecto de poder judicial de la democracia de mercado que la de un capitalismo de Estado. No, por eso digo,
hay una intuición, la intuición es que funciona mal. Eso me parece que une todos los proyectos. Después al interior de cada proyecto, algunos son hasta antagónicos, pero quiero decir, me parece que hay una intuición común en que algo hay que hacer con la justicia. Te voy a sacar del tema política específicamente, aunque no tanto, como decía Pablo, ayer todos nos convertimos en previsionalistas, producto de la discusión de este borrador, en el que lo que dijo el presidente Alberto Fernández es no vamos a modificar nada, sí evaluar lo que tiene que ver con las jubilaciones del Poder Judicial y del sistema diplomático. Sí. ¿Qué pasa con las jubilaciones del Poder Judicial? Bueno, siempre es feo tener que discutir que los derechos sociales se reduzcan, ¿no? Eso me parece que lo primero que hay que pensar. Los derechos sociales habría que engordarlos siempre y no bajarlos. Las jubilaciones del Poder Judicial, si uno las compara con las de cualquiera de nuestros familiares, digamos, son incomparables, digamos, tienen mucho más dinero. Porque los salarios lo son. Porque los salarios son mucho mayores también. Porque no se pagan ganancias. Claro, ahora, y si eso medimos lo que ganamos los judiciales con lo que producimos, eso también indigna, claramente. Ahora, me parece que hay una tercera variable, que quienes tengan que discutir esto deben tenerla en cuenta, es que en el sistema judicial la mayoría de la gente es gente honesta, que labura, mal o bien, que hace sus cosas, y esa gente tiene, durante toda su vida como servidor público, no puede hacer otra cosa que no sea trabajar de eso. Entonces, me parece que la jubilación, que parece de privilegio en términos económicos, también tiene alguna forma de pensarla de otro modo. Yo creo que hay que trabajar en esas tres variables. Recordemos que cuando un abogado trabaja en el Poder Judicial tiene la matrícula suspendida para ejercer. No puede hacer otra cosa, solo a la docencia universitaria, no puede hacer otra cosa de su vida patrimonial, de su vida comercial. Entonces, en esos pequeños secretos se alojan algunas cosas que son percibidas como privilegios, sobre todo porque nosotros, los argentinos, vivimos básicamente mal, nos estamos acostumbrando a eso y nos acostumbramos también a nivelar para abajo. Eso es malo. Y si comparamos los salarios judiciales, las jubilaciones judiciales con lo que producimos, eso también genera bronca y bien fundada. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado cuando discutamos eso, porque se trata en definitiva de, yo creo que hay que engordar los derechos y hay que nivelar para arriba, pero es mi opinión. Vos decís que no se puede discutir a la ligera esto. Yo creo que hay que con mucho cuidado esas cosas. ¿Y la reacción del Poder Judicial cuál sería en caso de que se discuta a la ligera? El Poder Judicial nunca reacciona, digamos, discutimos reforma judicial hace muchos años y el Poder Judicial no habla en tanto Poder Judicial. Eso es lo primero que digo. Reacciona de otros modos y siempre resiste. El Poder Judicial es muy resistente a los cambios, a cualquiera. Cuando eso supone perder ingresos, obviamente intuyo que va a ser mucho más fuerte. Pero siempre es un poder que es muy reticente a los cambios. De hecho, si no fuese por el COVID-19, que fue una cosa buena tuvo, fue que nos hizo matar, entre comillas, el expediente de papel y poder dejar de trabajar con telegramas y de nuevo empezar a ponernos a tono un poco con cómo funciona el mundo. ¿Cómo está funcionando la digitalización de la justicia? Bien, pero se hizo de manera traumática. ¿Por qué? Porque precisamente es un lugar que es muy resistente a los cambios. Última, por lo menos mía, respecto de la reforma. ¿Se puede pensar una reforma sin que la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras honestas dentro del Poder Judicial se involucren, como en algún momento ocurrió con Justicia Legítima? Sé que sigue existiendo la asociación, pero no tiene el protagonismo político que tuvo. A mí me parece que eso también depende de... Hay una cosa que es muy perversa. Los judiciales, casi todos, te digo, cuando hablas mano a mano, y sobre todo los empleados medios, nadie está contento y nadie está conforme con su trabajo ni las cosas que pasan. Nadie. Ahora, exigirles que se comprometan también es una tensión moral muy fuerte, porque las reglas están construidas para que esto funcione de un modo paralegal. Quiero decir, si vos querés progresar en la carrera judicial, si vos querés ser juez, fiscal, querés ascender a un cargo mayor, hay algunas normas internas que no están escritas, que no podés romper, que tiene que ver básicamente con conseguir un padrino, alguien que te apoye. Por eso digo, es tan importante cambiar el Consejo de la Magistratura. Si logramos hacer un consejo que sea impermeable a los padrinos, a los amigos, a las afinidades ideológicas, a ese tipo de cosas, probablemente existan condiciones materiales para que la gran mayoría de los judiciales, esa es mi esperanza, encabecen a gritos un cambio interno que no tiene que ver con grandes transformaciones, sino con pequeñas cosas vinculadas a la vida interna de la hechura de los casos. Por su formación y cómo ha desarrollado la faceta pedagógica en altavoz aquí en la televisión pública con nuestra amiga en común, docente, además, Cata Delia,
increíble, un lujo, charlar Años de estas cosas docencia. con Federico Delgado. Además. Igual te digo, es una película, ¿eh? Sí. Yo, The Good Wife, que es una serie de abogados de Chicago, me la vi entera y creí que era todo mentira. Es todo verdad. Vos, Luli, preguntabas recién cómo reaccionaría el Poder Judicial ante un esbozo de reforma judicial, de escribieron. reforma previsional. La Asociación de Magistrados y Funcionarios publicó anoche, mira. esto se había hablado ayer a la mañana, un documento cuyo título es Un embate más a la independencia judicial. Después del corte que vamos a hacer en este momento, Néstor Espósito nos va a contar qué novedades hubo respecto de el espionaje ilegal y las causas que se están investigando. Va a ser muy interesante que Federico Delgado opine, tenga una mirada. Por supuesto no son causas que él lleva, pero es interesante desde su experiencia que nos diga a partir de lo que cuenta Néstor. Y hoy se cumplieron 10 años de la tragedia de Once. Federico fue el primer fiscal de la causa, así que sobre eso también hablaremos después del corte. ¿Seguimos? Sí, sigamos. Estás tentado. No, Estás a porque punto de largar la carcajada. ¿sabés que me quedé pensando en lo que va a ser el pase de mañana o el jueves? No, el jueves. El jueves, al Vélez Huracán. Estoy pensando cosas, no las tengo No, que decir. voy a cambiar la camiseta Bueno. y voy a pensar un par de cosas para Muy el bien. jueves. Bueno, lo prometido, seguimos charlando esta conversación muy, pero muy amena, muy pedagógica y profunda al mismo tiempo con el fiscal Federico Delgado, pero nuestro compañero Néstor Espósito nos va a comentar algunas novedades en torno a las causas que más preocupan porque afectan directamente a la vida política, a la vida democrática, que es el espionaje ilegal. Néstor. Después de muchas semanas, el juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió reavivar el fuego en la causa por espionaje ilegal. Hizo una serie de medidas, algunas de ellas vinculadas con la declaración testimonial de Mariano Macri, de Diego Santilli. Diego Santilli es uno de los presuntamente espiados durante el gobierno de Cambiemos. Con él se elaboró la teoría del cuentapropismo. También pidió la filmación completa de la reunión en el Banco Provincia, donde estuvo la presunta, supuesta mesa judicial bonaerense. Y ahí nos detenemos, porque te vamos a contar y te vamos a mostrar en una línea de tiempo cómo se armó una causa judicial y quiénes estuvieron involucrados y en qué nivel estuvieron involucrados. Mirá, si podemos vamos a ir mostrando las placas, son 7 en total, lo vamos a hacer lo más rápido posible. La primera tiene que ver con esto que pasó el 15 de junio de 2017, que es la reunión de la Mesa Judicial Bonaerense en las oficinas del Banco Provincia en la capital federal. Recordá la fecha, 15 de junio, ahí el ministro Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo, habla de la Gestapo y le dice a los empresarios tienen que presentar denuncias contra el Pata Medina en el ministerio. Fíjate la próxima placa. El 19 de junio, es decir, 4 días después, ahí tenés el documento, empezaron a llegar esas denuncias al ministerio. Fueron varias, esta en particular es de una organización que se llama Apimeco. Es decir, lo que se habló ahí se empezó a cumplir, aquí tenés el documento. 4 días después. 4 días después. Seguimos con la próxima placa porque ahí empieza a mostrarse toda una historia. Llega esa información de manera, como suele llegar, anónima al juzgado del juez federal de La Plata, Luis Armela. Perdón, dije La Plata y me traicionó el inconsciente. Es el juez federal de Quilmes. Le llega una denuncia anónima en la que dice que el Pata Medina estaba cometiendo delitos en La Plata. Ajá. Queda claro que La Plata es una ciudad y Quilmes es otra. Armela es el juez de Quilmes, cuando recibió debió haberla mandado a La Plata. Claro. No hizo eso, sino hizo esto que ves acá. Recibió una denuncia, consignó que había recibido un anónimo y le pidió a Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo bonaerense, infórmeme si usted tiene denuncias administrativas contra el Pata Medina. Es decir, las denuncias que Villegas había pedido, acá el juez, que no era el que tenía que intervenir, se las estaba pidiendo a Marcelo Villegas, que las había pedido. ¿Termina ahí la historia? No, fíjate la próxima. La próxima placa, el 26 de agosto, se produce un episodio que es central en toda esta historia. Y es que el ministro Villegas le envía a Armela todas las denuncias administrativas que habían sido fruto de la reunión en el Banco Provincia. Dice, sí, usted me pidió a ver si yo tenía, mira, estuve buscando y encontré todo esto. De casualidad. Ahí se las mando. Bueno, el 26 de agosto, Armela recibe todo eso. ¿Y cómo sigue esta historia? Mirá la próxima placa.
En la próxima placa, el 12 de octubre de 2017, el juez Armela procesa con prisión preventiva al Pata Medina, con toda esa información que se había empezado a originar el 15 de junio. Claro. ¿Termina ahí la historia? Bueno, esta parte sí. Pero fíjate, la fecha esta del procesamiento es el 12 de octubre. Mirá la próxima placa. El 18 de octubre, ese documento que tenés ahí es un extracto del teléfono del secretario privado de Mauricio Macri. 6 días después, Néstor. 6 días después. El hoy legislador Darío Nieto tiene esa anotación que ves ahí que dice: Villegas, uno supone que es el ministro de Trabajo, el juez de Quilmes le calza como anillo el dedo a Armela y dice que quiere tener una reunión en privada con MM. Yo al principio pensé que eran los confites, pero tiendo a creer que era Mauricio Macri. Entonces, con esto, el juez Kreplak de La Plata, que investiga a la Gestapo, le dice: che, mandame el teléfono de Nieto. El viernes pasado, Marcelo Martínez de Giorgi le dijo: sí, ya te lo mando. Hoy le dijo: no te mando nada. En 5 meses, la maquinaria muy bien aceitada funcionó a la perfección, ¿no? Es 5 meses entre la primera placa hasta la última. Exactamente. Néstor. En 5 meses, todo eso que se viene denunciando como el armado, vos ponés todos los episodios en una línea de tiempo y lo que encontrás es esto que acabamos de documentar. Ahora, Federico, sobre este tipo de armado de causas, sobre la intervención de agentes de inteligencia en el edificio de Comodoro Pi, ¿se hablaba? ¿Se sabía? ¿Ya ocurría de antes? ¿Sigue ocurriendo? Yo lo escribí en Mi República de la Impunidad. La práctica viene desde hace mucho tiempo, cada vez con más intensidad, hasta que el presidente Fernández prohibió que los agentes de inteligencia trabajen de policías, que eso es como que un panadero trabaje de carpintero, porque los agentes de inteligencia trabajan en secreto al margen de la ley, y el lenguaje de la justicia es el lenguaje de la ley. Pero las causas armadas tienen una patología que es peor todavía, porque combinan lo legal con lo ilegal. Se construyen expedientes que son formalmente legales. Al interior de ese expediente hay partes legales y partes que no lo son. Y eso hace que la persona que cae en medio de esa situación le es muy difícil defenderse, es casi imposible, y es una de las deformaciones más grandes que tuvo y tiene nuestro sistema judicial, que es utilizar la ley como si fuese un martillo, que a veces puede ser para clavar un clavo y poner un cuadro de un recuerdo, o a veces para romper un dedo. Lo que se vio en la mesa del Banco Provincia, ¿es una cosa habitual de la cual se tiene conocimiento o es un hecho inédito? Yo nunca lo había visto como ciudadano, digamos, no había visto nunca una situación así, pero en base a mi experiencia y en el trabajo cotidiano tampoco, digamos. Bien. Fuiste el primer fiscal de la causa de la tragedia de Once. Sí. ¿Qué es lo que, a 10 años, qué es lo que vos sentís que queda, en función de del devenir después de la causa, lo que queda confirmado en términos de responsabilidades? ¿Qué preguntas quedan abiertas? No, me parece igual que un caso penal siempre es reducir un conflicto mucho mayor a una tensión entre culpable e inocente. Me parece que la justicia esta vez dio una respuesta a la sociedad. Para pensarlo en clave de lo que veníamos charlando antes, estaría bueno pensar por qué esa vez dio una respuesta y qué nos puede ayudar el devenir de ese expediente, si le sacamos los nombres, si le sacamos todo el dolor, en qué nos puede ayudar para construir una justicia un poco más sana. Y a mí me parece que ahí se conjugaron dos factores muy interesantes. El primero, tremendo, la magnitud del hecho. La magnitud del hecho, el dolor, la trascendencia, tanta muerte, tanto herido. Y además el grito social, la apropiación social del caso, pidiendo justicia, logró que el aparato judicial no se desviara de las leyes del procedimiento judicial. No se pudieron hacer diagonales, rodeos, fragmentación de procesos, y simplemente, justamente por esta combinación trágica de dolor, pero también de reclamo social de justicia y de mucha participación ciudadana, se logró que en la hechura del expediente los jueces, los fiscales, todos los que trabajamos ahí, nos limitásemos a respetar las reglas, los plazos, los procedimientos, cuándo se hacía cada una cosa y cuándo se hacía la otra. Yo trabajé en la parte de instrucción, que es en la hechura del caso. Sí. Y a mí me parece que ahí se dieron condiciones
por la magnitud y por la apropiación social que hubo de la tragedia, se dieron condiciones que esa vez permitió que la justicia funcione razonablemente bien. Pienso en AMIA, pienso en Cromañón, dos hechos anteriores y trágicos también. ¿Ahí no pasó lo mismo? En AMIA ni hablar. En AMIA ni hablar, en Cromañón creo que alguna respuesta hubo, y también hubo no conozco tanto el caso en detalle, pero hubo una cierta apropiación social. Me parece que lo que tenemos que retener es la capacidad que tenemos los judiciales, no para no cumplir la ley, sino para torcerla. Y me parece que en el caso de Once lo que no hubo chance fue de torcer el procedimiento para un lado o para el otro. Y me parece que ahí hay que trabajar. Esa es la enseñanza que en términos, si quieren, para alejarnos de la otra parte, que es la parte más trágica, en términos de diseño institucional, la enseñanza que nos deja es que a los judiciales hay que dejarnos poco margen para conducir los casos. Hay que construir pautas muy específicas y sistemas de contralor para que no nos desviemos. Por lo que decís, la apropiación de la ciudadanía a partir del dolor que generó es un factor clave para eso. En ese caso cumplió un factor clave, pero ese trabajo no es del ciudadano. Ese trabajo es del propio sistema institucional. Claro. Y los ciudadanos suplieron las falencias del diseño. Por eso me parece interesante ahora repensar el Consejo de la Magistratura, más allá de si el fallo de la Corte es bueno o malo, esas cosas. Federico, muchas gracias por haber vuelto a Desiguales. Placer, cuando quieran. Gracias. Bueno, Lucila. Nos tenemos que ir. Adivina. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, efectivamente. Pero mañana 8 de la noche, horario de verano todavía, porque sigue siendo febrero, nos volvemos a encontrar. Que pasen bien. Adiós.